¿Qué tal? Buenas noches. Acá nos volvemos a conectar, ¿no? Después de haber pues ido a cumplir con nuestro deber cívico, ya que el día de hoy se encuentra en elecciones Perú y pues vamos a ver cómo van a ser los resultados, ¿no? Es por eso que recién estamos por ahí realizando el video, se va a subir recién, pero en consideración lo que vamos teniendo en cuenta, pues no, habíamos considerado acá anteriormente que el precio nos haya desarrollado un escenario de ABC, ¿no? Y justamente íbamos concluyendo por ahí la posibilidad que esto sea más probable de alcista y bajista, ¿no? Cuando el precio sea capaz de romper los 98, 895, ¿no? El precio oscila a esos niveles, llega, rompe ese nivel, vuelve, hace un retroceso y pues vemos que el precio ha desarrollado un escenario que estábamos esperando, pues no de 5 movimientos alcista. Teníamos un escenario alterno, el cual era un nivel óptimo de estos niveles, pero ahí si ustedes revisan los videos anteriores, hablábamos que nuestro escenario principal era alcista, ¿no? Buscar que una continuación de 5 ondas. Así que vamos a eliminar esto porque el escenario se ha cumplido muy bien en cuanto a perspectiva principal. Y lo que ahorita vamos a hacer, pues obviamente es hacer la actualización, ¿no? Vamos a hacer la actualización, ¿por qué? Porque que queríamos, pues, ¿no? Que el precio venga a esos niveles, que por encima de esta zona de cierre gap era capaz el precio de venir a los menos 27 con un 78,6 en esa confluencia. El precio ya llegó ahí, no llegó como en movimiento de 5 ondas, sino solamente con 3 ondas. Y ahora lo que nosotros podemos esperar o estamos esperando pues obviamente es la posibilidad que venga otro movimiento más alcista, el cual sea capaz de recuperar nuevamente los 100, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que tenemos, es la perspectiva que vamos a ir revisando, ¿no? Esa es la perspectiva, pues obviamente más cercana ahora en cuanto al escenario que estamos teniendo acá, teniendo esta posibilidad, pues, ¿no? De que el precio nos haya desarrollado una diagonal en expansión para onda uno ya, o una diagonal expansiva, como gusten, pues por ahí llamarlo, se podría decir. Tenemos este escenario de acá, ¿no? La onda uno obviamente, tenemos su ABC para onda 2 y luego tenemos un desarrollo de onda 3 pues, ¿no? Obviamente, lo que no queremos, por ejemplo, que suceda ahora, obviamente, es que el precio no vuelva a oscilar por debajo de esta zona, que está aproximadamente en los 99,242 porque ya por esos niveles el precio vendría a invalidarnos, pues, ¿no? El escenario alcista que estamos esperando. Igual quiero subir un poquito a 4 horas y ver esa perspectiva, ¿sí? Yo veo esa perspectiva, a decir verdad, con muy buen optimismo, que el precio inclusive va a intentar superar este nivel. Si bien es cierto ese nivel de los 100,400 con los 100,439 es una zona muy fuerte, es una zona de alto impacto, se podría decir, pero es una zona, pues, no, que a largo plazo podría venir a tocar. Ahora, el siguiente punto es, pues, no, más cercano a la realidad, se podría decir en cuanto a las temporalidades que vamos buscando, es que al menos busque el 100,083, ¿no? Para eso, ¿qué necesito? Pues obviamente que el precio empiece a desarrollarme un escenario para onda 4 y posterior a ello hacerme un escenario para onda 5, ¿no? Ahora, ese escenario de onda 4 pues puede hacerme de esta manera sin ningún problema, antes de que el precio, pues, oscile en la parte superior. Vuelvo a repetir, no es atractivo que la zona venga a oscilar por debajo de los 99,242, ¿no? Mientras se mantenga por encima de esos niveles, inclusive en un eventual escenario que nos haga un zigzag, el precio podría venir hasta estos niveles de los 99,521, 99,399, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo muy en cuenta esa perspectiva también para nosotros ir actualizando nuestros escenarios y viendo, pues, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad en este caso más cercana para la onda 4, ¿no? Recordemos que la onda 4 en esencia es un poco más lateralizada, así que puede hacerme una plana, puede hacerme un triángulo, puede hacerme una combinación de tres también, pues, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos ir considerando, pero es el escenario que yo estoy especulando, que el precio pueda desarrollar el movimiento que estoy mencionando, en caso sea un poco más profunda, en la zona del 38 con el 50%, también vendría a ser atractiva para que pueda desarrollar posterior a ello un movimiento de finalización para 4 y luego hacer un recorrido para onda 5, ¿no? Así que ese es el análisis en este caso que estamos teniendo para el índice del dólar. Vamos a pasar por ahí brevemente al S&P 500 y el S&P 500 estábamos esperando, pues, no, que el precio siga desenvolviendo sus escenarios alcistas, ha cumplido muy bien, se desarrolla
Hubiéramos querido que suba mucho más, pero si bien es cierto, el precio llega al menos 27,2% y de ese nivel pues no empieza a reaccionar hacia la baja. Ya, acá hay algo, un nivel muy importante que el precio en este caso nos ha dejado un gap, ya un gap en estos niveles y pues obviamente es un precio en el cual a futuro yo voy a buscar que este caso el precio lo toque. Bueno, este gap ya fue cerrado, ahora en esa caída, este gap también fue cerrado, ¿no? Y este gap pues obviamente también ya ha sido cerrado con anterioridad. A ver, inclusive el precio podría bajar, miren, a este nivel. Ese es un gap muy atractivo que se tiene ahí. Y uno muchísimo más abajo que se encuentra aproximadamente en los 6,650. Pues no, pues obviamente, pero el más óptimo o el más cercano a ese cierre es este gap que se encuentra acá, ¿no? Aproximadamente en los 7,240. Entonces nosotros, nuestro primer nivel o nuestro primer punto que vamos a ir evaluando como parte de ese desarrollo es el cierre del primer gap, ¿no? Hasta ahí podemos tener en esencia un previo análisis, obviamente que ahorita vamos a subir la temporalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo, pues, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de ese desarrollo? Acá teníamos ABC, un 2 3 4 5 3 4 5. Les soy sincero, ya, muy probable, pues, obviamente, que esta parte de acá, venga acá y esto sea un 2 3 lateral 4 y 5 y esto forme esta perspectiva de acá. 4. Ya está, ¿no? Entonces, esa perspectiva nosotros podemos considerar. Ahora, yo sí creo o lo veo dentro de la probabilidad no muy lejana que el precio pueda cerrar ese gap. Si me voy un poco a una perspectiva de 4 horas, ya lo veo muy adecuado a decir verdad, inclusive que el precio intente llegar a estos niveles, ¿no? Que son los 7,000 aproximadamente, como parte del último máximo anterior, ¿no? Parte del último máximo histórico que en ese caso se ha tenido. Ahora. ¿No? Ese es en referencia, pues, ¿no? A zonas que podemos tener. Ahora, zonas importantes, pues, en base a confluencia de Fibonacci, tenemos el máximo anterior, en este caso con el Fibonacci del 50%, ¿no? El máximo anterior histórico, pues, ¿no? Que se ha tenido en cuenta. Tenemos la parte de abajo también con el 78,6, que es el cierre del gap, ¿ya? Tenemos acá cierres de gaps por acá, pero que el precio casi lo ha cerrado en su totalidad. Pero ahorita dentro del último escenario motriz, que los que tengo pues no más en cuenta, son estos niveles que el precio ha venido a tocarme por ahí, pues, ¿no? ¿Ya? Ya, así que eso es lo que nosotros tenemos en cuenta. Ahora, lo que acá me trae un poco de satisfacción que decíamos, pues no, que el precio iba a superar esos niveles, el precio supera esos niveles y pues obviamente se está teniendo muy en cuenta ese desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir verificando, pues, ¿no? Cómo se viene dando en el transcurso de los días. Obviamente, pues, este es un análisis en el activo que solamente se mueve, unas cuantas horas, ¿no? Y lo que tenemos que ver, pues obviamente ahora es lo que realmente la perspectiva que se podría ver, pues, ¿no? Así que vamos a ir viendo nosotros cómo se va desarrollando, cómo nos va dando mejores zonas, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería mi especulación un poco en base al panorama que estamos viendo? Es que el precio se puede encontrar, a ver, quiero volver un ratito a diario. Uf, sí. Entonces, que el precio, ya de momento podríamos estar en un escenario ABC, ya puede desarrollar ese sin ningún problema, sería 4 horas, ¿no? El cual, pues obviamente en base a Fibonacci podemos tener esta zona de acá también para zona interesante de la onda A, zona de respeto de la onda A. La siguiente zona para la A es que cierra el gap que tenemos ahí, pues, ¿no? Y podemos tener esta especulación de acá, ¿no? Que se esté formando en este caso los 5 movimientos de la onda A, luego realice onda B, para posterior de ello, pues, no rematar la onda C, al menos a los máximos anteriores, ¿no? Así que esa parte de ahí debemos de ir, vuelvo a repetir, considerando, debemos de tenerlo muy en cuenta porque son escenarios muy válidos y muy elocuentes para nosotros ir revisando, ¿ya? Así que vamos a tener muy en cuenta esos análisis también. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente activo, ¿ya? Que también pues obviamente es el CFD, ¿no? El CFD que también nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de considerar. ¿Listo? Así que vamos a ver acá.
Acá tenemos el CFD del S&P 500, también pues no cumpliendo la perspectiva. Por acá decíamos la posibilidad pues no de ejecutar siempre y cuando, ¿no? Acá estaba la mención, ¿no? Acá está, miren chicos, para que ustedes más o menos vean la perspectiva, ¿no? Siempre y cuando que decíamos el precio de estos niveles no realice el ABC, el precio no realiza el ABC, rompe solamente, y si el precio realizaba el ABC, nosotros sí vamos a considerar poner un buy stop superando este nivel o esperando un máximo, un retroceso y comprar, ¿no? Entonces el precio no realiza eso y si por ahí alguien se emocionó y simplemente lo ejecutó, pues obviamente es un trade perdido, ¿no? Pero si se dan cuenta o ustedes miran el video anterior y ven la explicación anterior, pues obviamente no se hubiera considerado tomar la entrada porque no está cumpliendo los requisitos que necesitamos para entrar, pues, ¿no? Entonces el precio ya llega a ese nivel. Acá justamente también estábamos en una especulación de un 3-4-5. Queríamos que obviamente venga un poco más fuerte ese 3-4-5, pero si nos damos cuenta, lo ha desarrollado de una manera muy breve también, si no me equivoco, con un triángulo dentro de la onda 4, 5 y 5, ¿no? Y posterior a ello, pues obviamente el precio desarrolla un movimiento fuerte a la baja, ¿no? Entonces lo que podemos considerar acá es que al menos el precio pues le queda un movimiento bajista más para que llegue a terminar esa onda. Ahorita lo voy a eliminar los fibos. Nos vamos a quedar, este fibo ya cumplió su perspectiva en este caso de cierre, pues no de gap, máximo histórico damos abajo. Estos Fibonacci también lo vamos a ir eliminando. Todas estas zonas de análisis ya de acá ya son del pasado, pues no, así que lo podemos eliminar sin ningún problema. A ver, ahí está. Ya, ahí está, ahora vamos a ver, ¿no? Dice, pues, eventualmente el precio puede venir sin ningún problema, pues, ¿no? Eventualmente podría venir sin ningún problema el precio a desarrollar, pues, ¿no? A estos niveles de acá. Miren. Esa es nuestra primera zona, ¿no? Que podemos ver como optimismo. Les soy sincero, pues yo creo que el precio podría venir muchísimo más abajo, inclusive al 38%, ¿ya? Pero como parte, como vuelvo a repetir, como parte de un desarrollo más grande ABC. ¿No? Como parte de un desarrollo más grande. ¿Por qué? Porque obviamente acá también pues tenemos zonas atractivas, que es en esta zona de acá, ¿no? Entonces estamos teniendo esos niveles en cuenta, estamos teniendo pues cómo se puede ir desarrollando, ¿ya? Y siempre nosotros tenemos que permanecer bien frente a ello, pues, ¿no? Vamos a ponerlo un 2, inclusive un poquito más abajo. Ahora, ¿por qué digo hay que considerar esta zona? ¿No? ¿Por qué digo hay que considerar también el 23% que está alrededor de 7.311 para CFDs por esto de acá? Puede ser suave, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el precio, intentar de ese nivel rebotar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar. ¿Será 1, 2, 3 a esta zona o será la C como escenario alterno? Siempre es interrogación. No, obviamente si el precio me da luego de este nivel un escenario motriz y un retroceso, yo puedo iniciar mi compra, claro, porque al menos me puede dar una onda C y me va a permitir siquiera salirme en break-even, ¿no? Pero si el precio ya llega a ese movimiento y nos completa el ciclo bajista de los 5 movimientos para onda A, ahí sí lo que vamos a hacer es buscar un retroceso mucho más amplio y buscar ventas alrededor de los 7.120, inclusive podríamos buscar el máximo histórico anterior alrededor de los 7.000, ¿no? Entonces, ese es el seguimiento que nosotros lo tenemos que ir dando al precio, ¿no? Si obviamente acá en el 23 termina la onda C, lo que sería normal es que el precio venga a rebotar nuevamente arriba y eso lo voy a poner con naranja porque es el escenario alterno. Pero lo que nosotros más o menos vamos a esperar es que el precio vaya terminando, termine onda B y posterior a ello ver pues no las oportunidades para onda C. Vuelvo a repetir, si dentro de este escenario interno de CO3 me hace un movimiento de 5 ondas con 3 a la baja, yo puedo intentar compras y protegerme, pues no, obviamente si este movimiento se va moviendo a mi favor y me permite realizar
ese escenario de qué, de protección. Pues no, ¿para qué? Para que al menos me saque por ahí quizás en un break-even y lo tengamos muy en cuenta también. Así que es el análisis, la actualización que tenemos para el S&P 500. En el caso del eurodólar, pues obviamente, ¿qué estábamos esperando como escenario principal? Teníamos acá un escenario alterno como en el anterior caso, sí, que dentro de este nivel 78,6% era atractivo para un rebote en caso el precio esté en una especulación 1-2-1-2. Ya, y vemos que el precio llega a ser una reacción, pero también decíamos, pues no, que era más exquisito que el precio realice un movimiento bajista, como indica las líneas azules. Y era más atractivo si es que el precio rompía por debajo del 1,16, ¿no? Y vemos que el precio rompe ese nivel, rechaza en la zona que tenemos acá alterna, llega a estos niveles, a niveles óptimos de retroceso que hemos estado viendo anteriormente, y simplemente, ¿qué hace el precio? Realiza un movimiento hacia la baja. ¿No? Realiza un movimiento hacia la baja, cumpliendo nuestro escenario principal y dejando por ahí un poco de lado el escenario alterno. Ahora, ¿qué pasa si yo lo intento acá como escenario alterno? Pues obviamente me hubiera protegido en break-even. ¿Por qué? Porque la perspectiva ya no cumple. ¿No? Perdón, la perspectiva me está dando esa probabilidad de que, yo pueda mover al menos mi stop loss a break-even. Y es lo que les menciono, con lo que les mencionaba con el SP 500, ¿no? Si es que me da esa oportunidad de compras, al menos me puede permitir salir en break-even. ¿Por qué? Porque puede pasar un escenario igual a este de acá. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Veo un movimiento de uno, veo un movimiento de 2 y veo que el precio se está desarrollando un movimiento de 3 4 5 bajista. Vamos a poner acá y lo que veo es esto. Uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a esperar? Pues obviamente un retroceso. Si es que ya empezó el retroceso, un retroceso que sea capaz de oscilar en este cuadro de acá, ¿no? En esa zona de acá, obviamente, con los diferentes niveles de confluencia que podemos tener, los diferentes niveles de confluencia que podemos tener, pues obviamente se vuelve una zona más atractiva. ¿Para qué? Para nosotros poder realizar alguna venta por ahí y poder beneficiarnos de algo, pues, ¿no? Así que ya vimos el análisis, pues obviamente lo que hemos visto en el índice del dólar y la actualización acá en este caso para el euro dólar, pensando pues no lo que estamos aproximadamente, pues que el precio nos haga un 4 un 5 otro 4 otro 5. Ahí estamos. Listo. ¿Ya? En el caso del libra dólar, estábamos teniendo pues no la probabilidad de esta especulación de acá también, ¿no? De que el precio pues obviamente complete sus 5 ondas y vemos que sí completa sus 5 ondas, ¿no? Pero no la hace tan fuerte, un retroceso y el precio pues no por encima de la invalidación, porque acá teníamos un ABC más confirmado, ¿no? Entonces acá existía la posibilidad de 1 2 correctiva y la invalidación pues no, y el precio ¿qué? Y el precio simplemente pues realiza un movimiento muy adecuado, ¿no? En cuanto a la dirección que estábamos esperando, pues, ¿no? Y para que más o menos ustedes lo vean, ¿no? Entonces, ¿había la probabilidad de ser escenario? Sí, un escenario alterno que sea X, y la probabilidad de elevarse también, pero vemos que la perspectiva, pues, ¿no? Que al final del día viene desarrollando para este precio fue bajista. Ya fue bajista, el precio llega, pues no, a oscilarse de una buena manera, y eso es lo interesante que cuando yo considero de poner los stop loss en los niveles de invalidación. ¿Por qué? Porque los niveles de invalidación, pues obviamente son niveles clave, ¿no? Entonces vemos que el precio ya llegó a ese nivel, todavía no es capaz de llegar al mínimo anterior, y acá es donde vamos a analizar un poco más profundamente. ¿Por qué? Porque obviamente este Fibonacci, llegó al menos 27 y lo respeta muy bien, zona óptimo para onda B. ¿Ya? Zona óptima para onda B. Pues ABC, esto puede ser un ABC más grande de B y hacernos un movimiento de C arriba, sí, aunque me estaría yendo un poquito en contra de lo que estamos viendo en el euro, ¿no? Estaríamos yendo un poquito en contra de lo que estamos viendo en el euro, pero nada mal también porque es uno de los requisitos de que este puede ser así, pues, ¿no? Perdón, puede ser impulso, corrección, impulso, ¿no? Entonces podemos considerar ese escenario, sí. Ya, lo que sí considero es que ya está un poquito más alejado, porque hubiera sido bien atractivo encontrarlo acá, ¿no? Y poner un stop loss a estos niveles. Y por acá al menos, por acá, poner el trading break-even, 1 a 6, miren. Y de ahí, pues, no, si es que la perspectiva nos considera buena, pues obviamente que el precio simplemente siga oscilando hacia el alza. ¿Por qué? Porque esto puede ser sin ningún problema el A, esto puede ser un B triangular y esto un C. ¿Ya? Y esto puede seguir siendo un 1 2 y caer con mucha fuerza.
Vamos a subir a 4 horas para identificar hasta dónde bajistamente puede seguir cayendo el precio. Y evidentemente el precio puede corregir un poco más, claro que sí, puede corregir sin ningún problema, ¿ya? Y pues llegar hasta estos niveles. O sea, ese es un nivel atractivo que se podría considerar para este precio de acá, pues, ¿no? Entonces, en 15 minutos, lo que se puede hacer acá, a ver, acá está, en 15 minutos, ver que complete sus 5 movimientos, un retroceso y tomar una especulación como intradiario, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está, ¿ya? Por esos niveles al menos. Obviamente este de acá es de referencia porque puede ser un poco más abajo, dependiendo a dónde nos dé, pues, ¿no? Un poco más de probabilidad tomar esa perspectiva. Recuerden que esta es una perspectiva intraday y está basado en que el precio primero cumpla sus 5 escenarios, retroceso y yo poder tomar la posición. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Petróleo. ¿Ya? El petróleo se sigue desarrollando en zonas esperadas. Recuerden que decíamos, pues no, una vez que el precio oscila por encima de estos niveles, lo que nosotros vamos a hacer es ponernos en break-even. Necesitamos que rompa este pico de acá, rompe, lo ponemos en break-even y simplemente que el precio siga trabajando. Así que seguimos teniendo en cuenta ese escenario, un escenario muy válido, ¿ya? Esta actualización ya queda eliminado, pim pum pam, y esos son los Fibonacci que todavía necesito. Pues una vez que elimine este nivel, muy probable que venga a cerrar este gap a los 74. Y para ir culminando tenemos la plata, pues la plata decíamos, pues no, que el precio tenía que sí o sí superar por encima de estos niveles amarillos, ¿no? Del nivel amarillo, por encima de ese nivel amarillo, recién pues la especulación se volvía más atractiva y cuando el precio era capaz de romper por debajo, pues no, de los 70,645, la probabilidad más fuerte era pues no, que el precio siga moviéndose hacia la baja. Vamos a volver a analizarlo ahorita y eliminando esto porque no se desarrolló. Estuvimos en profit, estuvimos en ese camino, o sea, en rango, y pues simplemente no llegó a superar los niveles que estábamos esperando como puntos de confirmación. ¿Para qué? Para nosotros al menos estar buscando puntos de referencia alcista. Listo, a ver, vamos a ir a 4 horas. Obviamente este Fibonacci ya no vale. Pa, puede ser ya acá de nuevo. Yo espero acá un intraday, ya, a ver. Pucha, que esto de acá me descuadró todito. Pero yo podría buscar acá un intraday en ventas. Oh, me descuadra un poquito, es un 2 3 4 5 3. Este puede ser el 3 4 acumulativo y 5. Y me lo pasaría mal, ¿no? Pero esta parte de acá, a ver, esperen, voy a trazar un Fibonacci en 4 horas para tener un punto de referencia más en cuenta. Uy, le ha tocado al PIB el 78%. Eso me pone, o sea, el precio, se dan cuenta, el 78% le ha tocado muy bien. A mí me gustaría que suceda esto, soy sincero, ya, y caiga al menos a estos niveles, intentar vender acá, pero lo que veo, pues no, que el precio. Pero no, nos vamos a quedar con esa perspectiva de acá, de análisis, ya si el precio supera, pues no, estas partes de acá, si el precio supera esos niveles, lo más atractivo es que vaya a realizar, pues no, obviamente subidas. ¿Qué quiere decir? Si el precio me da, por ejemplo, pues no, punto de entradas en estos niveles, yo puedo considerar stop loss por ahí y buscar, pues no, mínimo anterior al menos o buscar la parte inferior de abajo, ¿eh, chicos? Así que buscando esta interpretación, pues no, de uno, como les digo, este de acá puede ser sin ningún problema 3 4 5, ¿ya? Pero lo que me voy a hacer es basarme un poquito acá. Voy a basarme un poquito en esto, le voy a dar eso, un poco la probabilidad por cómo se está manejando el Aweson y vamos a ver cómo se resuelve, chicos. Así que esta ha sido la actualización, hay un poco breve ya por la hora, la siguiente semana va a ser un poco más extendida para que ustedes más o menos vean no solamente partes internas, sino todo el escenario mayor. Así que nos vemos en una próxima, cuídense, bendiciones para todos, chau chau.